Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 relacionada con las etapas de contratación estatal. Lo primero es mencionar en cómo contrata el Estado y por regla general se contrata en el marco del Estatuto General de la Contratación, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes como la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, entre otras. En esa medida, las entidades estatales que adelantan procesos de contratación están sujetas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y la mayoría de entidades, como son los ministerios, las entidades territoriales, la rama legislativa a través del Senado de la República, la Cámara de Representantes y todas las demás entidades descritas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 estarán en el marco del Estatuto General de la Contratación. Sin embargo, existe una excepción a la regla general, al Estatuto General de la Contratación Pública, que es a través de los regímenes especiales de contratación, que son regímenes donde prevalece o se hace énfasis en los manuales de contratación que tengan las diferentes organizaciones públicas, también tienen elementos de derecho privado. Dentro de este régimen especial de contratación encontramos organizaciones como empresas de economía mixta, empresas de servicios públicos y otras. Es importante mencionar que independientemente si estamos en el marco del Estatuto General de la Contratación o si estamos a través de regímenes especiales de contratación, se debe cumplir con los principios de transparencia, eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión pública y con los demás principios y normas que rigen la contratación pública, específicamente los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal que se encuentran en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de 1991. Veamos cómo contratan las entidades públicas en el marco del Estatuto General de la Contratación, la Ley 80 de 1993. Y en un primer momento, la entidad pública identifica un bien o servicio que le va a satisfacer una necesidad. Y para esto, pues va a seleccionar un tercero, un contratista que le va a suministrar este bien o servicio en el marco pues, de las diferentes modalidades de selección. Una vez ha sido seleccionado este contratista, va a suscribir un contrato estatal que va a tener un objeto y va a tener una serie de obligaciones. El contratista debe ser idóneo para satisfacer la necesidad a través de la ejecución del contrato. De igual manera, es importante analizar el proceso de las compras públicas. La contratación no se realiza pues, de un día a otro, sino que tiene unos diferentes escenarios donde va a tener una serie de características y donde se van a enmarcar dentro de unas etapas contractuales. El primer escenario, denominémoslo el escenario de planeación, donde la entidad pública va a diseñar una serie de documentos que le permiten iniciar, que le permiten desarrollar el proceso de contratación. Dentro de esta etapa de planeación vamos a encontrar diferentes documentos como un estudio del sector, un estudio del mercado, unos pliegos de condiciones, una solicitud de la disponibilidad presupuestal, que es disponer de unos recursos del presupuesto de la entidad pública para llevar a cabo el proceso de contratación. De igual manera, vamos a encontrar un proceso de selección del respectivo contratista. Tanto la planeación como la selección la vamos a encontrar en una etapa precontractual, una etapa antes de la suscripción del contrato. Posteriormente, estaremos en un escenario de contratación cuando ya ha sido seleccionado ese contratista y cuando ya se suscribe un contrato estatal. Y por último, tenemos un escenario de liquidación que va a estar en el marco de una etapa postcontractual posterior al contrato, en donde se va a hacer un balance y una revisión de lo ejecutado. Veamos cada uno de estos escenarios un poco más al detalle. Vamos a encontrar las diferentes etapas de contratación, etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. En la etapa precontractual, antes de la suscripción del contrato, ya lo mencionaba, es una etapa donde la entidad pública va a hacer una planeación del proceso de contratación, va a diseñar una serie de documentación y va a llevar a cabo el proceso de selección. ¿En qué consiste esa etapa de planeación?
es diseñar primero un análisis del sector, en el cual la entidad hace un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de los posibles riesgos que tenga el proceso de contratación. De igual manera va a hacer un análisis del mercado y es analizar esos diferentes precios del bien o servicio que necesita la entidad pública. Posterior a ello, estos análisis van a ser un soporte para la elaboración del pliego de condiciones. Y también vamos a encontrar esa solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal que nos permite apartar los recursos para el respectivo proceso contractual. Veamos un poco en detalle en qué consiste ese pliego de condiciones. Entonces definámoslo primero como un conjunto de reglas de cómo se desarrollará el proceso contractual y la selección del contratista. Concretamente es la invitación a contratar con administración pública, la invitación que se le hace a unos terceros. ¿Qué contiene el pliego? El pliego contiene una descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato. De igual manera, la modalidad del proceso de selección y su justificación. También se deben mencionar los diferentes criterios de selección, incluyendo criterios o factores de desempate y los incentivos cuando haya lugar. También vamos a encontrar en el pliego de condiciones el valor del contrato, los plazos para la ejecución del respectivo contrato con su cronograma. Y por último, vamos a encontrar los términos y condiciones del contrato. Dentro de esta misma etapa precontractual encontramos los requisitos habilitantes. Y estos requisitos miden la aptitud del proponente, de ese futuro proveedor del Estado colombiano. Estos requisitos habilitantes son 4: la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad organizacional. Veamos cada uno de ellos. En cuanto a la experiencia, hace referencia al conocimiento de ese futuro proveedor del Estado colombiano, derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. En cuanto a la capacidad jurídica, se hace relación a la facultad que tiene una persona natural o jurídica para celebrar contratos con una entidad estatal, es decir, a la capacidad de obligarse a cumplir el objeto del contrato y de no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que permitan la celebración del contrato. De igual manera tenemos la capacidad financiera, que busca establecer condiciones mínimas en relación con la salud financiera de esa persona natural o jurídica. Particularmente, lo que pretende esta capacidad es demostrar su aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato a través del análisis de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Por último, tenemos la capacidad organizacional, que es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Estos requisitos habilitantes se podrán sistematizar, centralizar en un documento que es el Registro Único de Proponentes. Será como la hoja de vida de esa unidad productiva y es un documento que expide las respectivas cámaras de comercio. Es importante mencionar que actualmente el Registro Único de Proponentes no es exigible en algunos procesos de contratación, como lo es la contratación directa, la mínima cuantía, la prestación de servicios de salud y enajenación de bienes del Estado. Hablemos ahora de la etapa contractual, en la cual ya debe estar el contrato por escrito, debe ser firmado por cada una de las partes, se deben presentar ya las garantías acordadas en el contrato, son las garantías que han sido solicitadas y exigidas por la respectiva entidad estatal. De igual manera ya debe estar el certificado de disponibilidad presupuestal que nos permite apropiar unos recursos para llevar a cabo la ejecución del contrato. En esta etapa también ya se encuentra activo el supervisor
donde ha establecido un cronograma de seguimiento a la ejecución del contrato, donde ya empezará a revisar los diferentes informes que le presente el contratista para ser aprobados y también para autorizar los respectivos pagos. Por último, tenemos la etapa postcontractual. Y en esta etapa se hace un proceso mediante el cual se establecen los resultados y las obligaciones finales entre las partes que celebran el contrato, es decir, entre la entidad pública y el contratista, una vez se ha cumplido con el objeto del contrato. La liquidación del contrato estatal implica la evaluación de los resultados obtenidos, es realizar un balance de lo que se realizó, de las obligaciones pendientes por cumplir. Y de igual manera se determina el monto final que debe ser pagado al contratista por los servicios prestados o por los bienes entregados. Dentro de esta etapa postcontractual existen unos términos para la liquidación del contrato. Y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se estipula que la liquidación de los contratos se hará en un primer momento de mutuo acuerdo, dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del término que acuerden las partes para tal efecto. Si en dado caso no existe este término, la liquidación se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a los 4 meses establecidos previamente para liquidación de mutuo acuerdo. Si venció el plazo de los 2 meses adicionales, no se ha logrado la liquidación, la entidad podrá realizarla en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término, ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Entonces es así como en un primer momento tenemos 4 meses para una liquidación bilateral de mutuo acuerdo. Si no se logra, tendrá la entidad pública 2 meses siguientes para liquidación de manera unilateral. Y si no se logra dentro de esos 2 meses la liquidación, tendrá 2 años siguientes para hacer la respectiva liquidación la entidad, ya sea de manera unilateral o ya sea de mutuo acuerdo. Es así como hemos visto las características de cada una de las etapas de contratación, una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. Con esto damos por terminado la clase número 3.